Juan capítulo 1. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio éste estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él, y ha clamado, diciendo: Este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Y confesó. No negó, sino confesó: Yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Entonces le dijeron: ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice: He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: Sobre el que veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Y viendo a Jesús que pasaba, dice: He ahí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose entonces Jesús y viéndolos que lo seguían, le dice: ¿Qué buscáis? Ellos entonces le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dice: Venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los que había oído de Juan y lo había seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice: Hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús. Mirándolo fijamente, Jesús dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea, y halla a Felipe, y Jesús le dice: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice: Ven y ve. Jesús ve a Natanael que viene y dice acerca de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le dice: ¿De dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: Antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Y había allí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados el peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, él descendió a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Interviniendo entonces los judíos, le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra dicha por Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al observar las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es; lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado,
El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí muchas aguas, y acudían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. Se originó entonces una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Y se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú das testimonio, he aquí que bautiza y todos acuden a él. Respondió Juan y dijo: No puede un hombre recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído esto testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio ha atestiguado que Dios es veraz. Pues el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no comparten. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Le dice: Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice: Ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dice: Bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. La mujer le dice: Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: Mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer: Sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: Yo soy
el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el ungido? Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Ya el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Me dijo todo lo que hice. De manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciera con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Después de los 2 días salió de allí hacia Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Cuando llegó pues a Galilea, lo acogieron bien los galileos, habiendo visto lo que había hecho en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este oyó que Jesús llegaba de Judea a Galilea y fue a él, y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Le dice el cortesano, Señor, baja antes que mi niño muera. Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó a la palabra que le dijo Jesús y se puso a caminar. Y cuando ya bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo, tu niño vive. Les preguntó pues a la hora que había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo nuevamente Jesús después de ir de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Cuando Jesús lo vio tendido, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Jesús le dice, levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano, y alzó su catre y echó a andar. Y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado, es sábado, no te es lícito cargar el catre. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, alza tu catre y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado por el gentío que había en el lugar. Después de esto, lo oyó Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero él les decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús pues, declarándoles, decía, de cierto os digo,
No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que... Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da acerca de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y ha testificado de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte de un hombre, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, las obras mismas que hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque a quien Él envió, a este vosotros no creéis. Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de parte de los hombres no recibo, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo viene de Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros habéis puesto la esperanza. Pero si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Capítulo 6. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades, y lo seguía mucha gente porque veía las señales que hacían los enfermos. Pero Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, pues, alzando los ojos y observando que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿De dónde compraremos panes para que coman estos? Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Le respondió Felipe: 200 denarios de panes no bastarían para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús: Haced recostar a los hombres. Ya había mucha hierba en el lugar. Se recostaron pues los varones en número como de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los recostados, e igualmente los pececillos, cuanto quisieron. Cuando se hubieron saciado, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes, para que no se pierda nada. Y de los 5 panes de cebada, recogieron y llenaron 12 cestos de trozos que sobraron a los que habían comido. Entonces los hombres, viendo la señal que había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, percibiendo que estaban dispuestos a tomarlo y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando se hizo la tarde, sus discípulos bajaron al mar, y entrando en una barca, iban al otro lado del mar hacia Cafarnaúm.
Había ya oscurecido y Jesús aún no había llegado a ellos. Entretanto el mar se iba levantando a causa de un gran viento que soplaba. Cuando habían remado cosa de 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron temor. Pero él les dice: Yo soy, no temáis. Entonces lo recibieron con gusto en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otras barcas habían llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor hubo dado gracias. Cuando la gente vio pues que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues, para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Los judíos murmuraban entonces acerca de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, excepto el que es de parte de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y ciertamente, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los judíos discutían unos con otros diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo: de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo del Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaúm, enseñando en una sinagoga. Al oírlo, muchos de entre sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha dado del Padre. Por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no os elegí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, porque éste habría de entregarlo. Capítulo 7. Después de estas cosas Jesús recorría Galilea, porque no quería andar en Judea, pues los judíos lo buscaban para matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie hace algo en secreto y procura al mismo tiempo darse a conocer. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús les dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malvadas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, pues mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Por tanto, los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él, pues unos decían: es bueno, otros decían: no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él por temor a los judíos. Estando ya la fiesta a la mitad, Jesús subió al templo y allí enseñaba. Y los judíos se asombraban, diciendo: ¿cómo sabe éste letras si no ha estudiado? Entonces Jesús tomó la palabra y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, éste es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os ha dado Moisés la ley? Pero ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? La gente respondió: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: una sola obra hice y todos vosotros os asombráis. Moisés os ha dado la circuncisión. No que sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al varón. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no sea quebrantada la ley de Moisés, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané enteramente a un hombre? No juzguéis por apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces algunos de los de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matar? Mirad, habla con libertad, y nada le dicen. ¿Será posible que los gobernantes hayan reconocido que este es el ungido? Porque este sabemos de dónde es, pero cuando venga el ungido, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, alzó la voz y dijo: ¿con que me conocéis y sabéis de dónde soy? Pero yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo lo conozco porque vengo de parte suya, y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano, porque aún no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Mesías, ¿hará acaso más señales que las que éste hizo? Oyendo los fariseos a la gente comentando estas cosas de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús dijo: aún estoy con vosotros un poco de tiempo, y me voy ante el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy vosotros no podéis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde intenta irse éste? Que nosotros no lo hallaremos. ¿Se irá acaso a la dispersión de los griegos, a enseñar a los griegos? ¿Qué significa la palabra esta que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estoy vosotros no podéis ir? En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí,
como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Y al oír estas palabras, de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿acaso el Mesías viene de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? Por esto surgió una discusión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Así que los alguaciles fueron a los principales sacerdotes y fariseos, y ellos le dijeron: ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron: nunca un hombre habló así. Entonces los fariseos les dijeron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Nicodemo, el que antes había ido a él y era uno de ellos, les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? Respondieron y le dijeron: ¿acaso eres tú también de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Capítulo 8. De nuevo, pues, les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron pues los fariseos: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. Estas palabras habló en la tesorería, mientras enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Por tanto les dijo de nuevo: yo me voy, y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará? Pues dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos le decían: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. No comprendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús dijo: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo. Y el que me envió está conmigo, no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron:
Nosotros no hemos nacido de fornicación. Un solo Padre tenemos, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien vosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús respondió: Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. Los judíos entonces le dijeron: Ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices: Si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís es nuestro Dios. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Capítulo 9. Y pasando vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es menester que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, soy luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, y con la saliva hizo lodo, y le untó el lodo sobre los ojos, y le dijo: Ve, lávate en el estanque del Siloé, que se traduce enviado. Así que fue y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo veían como mendigo decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Otros decían: es este. Otros decían: no, sino que es parecido a él. Él decía: soy yo. Entonces le decían: ¿cómo te fueron restaurados los ojos? Respondió él: el hombre llamado Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Por tanto fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Dice: no sé. Entonces llevan al otrora ciego ante los fariseos, porque el día en que Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos era sábado. De nuevo pues le preguntaban también los fariseos cómo había recibido la vista, y les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Por lo que otra vez dijeron al ciego: ¿y tú qué dices de él, puesto que te restauró los ojos? Él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que, llamando a los padres del que había recibido la vista, les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron entonces y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le restauró los ojos, no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno lo confesaba como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto sus padres dijeron: edad tiene, preguntadle. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios.
nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? Les respondió, ya os lo he dicho y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Y lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo suyo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero éste no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Jamás se oyó que alguno restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron, por entero naciste tú en pecados, ¿y tú nos enseñas? Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Oyendo esto, algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco las mías, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de mi redil. También a ellas debo atraer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño, y un solo pastor. Por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos? Llegó entonces la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo en el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos claramente si tú eres el Mesías. Jesús les respondió, os lo dije, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo,
Muchas buenas obras del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y sigáis conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Y nuevamente fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan estaba bautizando al principio, y permaneció allí. Y muchos acudieron a él y decían: Juan a la verdad de ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de éste eran verdaderas. Y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Y Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron pues a decirle: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó: está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Le dicen los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez irás allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dichas estas cosas, después les dice: nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, será sanado. Pero Jesús hablaba acerca de su muerte. Mientras ellos pensaban, se refiere al reposo del sueño. Así que Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a él. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían acudido a Marta y Miriam para consolarlas respecto al hermano. Así que cuando Marta oyó: Jesús viene, salió a su encuentro, pero Miriam permanecía sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice: tu hermano se levantará. Marta le dice: sé que se levantará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Dicho esto, fue y llamó a su hermana Miriam, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que Miriam se levantó deprisa y salió, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando Miriam llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, cuando la vio llorando y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde la habéis puesto? Le dicen: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Decían entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste que restauró los ojos del ciego hacer también que éste no muriera? Jesús, pues, profundamente conmovido otra vez en sí mismo, va al sepulcro. Era una cueva, y una piedra estaba recostada contra ella.
Jesús dice: «Quitad la piedra». Le dice Marta a la hermana del que había muerto: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Jesús le dice: «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadlo ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam y vieron lo que hizo creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: «¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos quitarán tanto el lugar como la nación». Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote de aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersados. Desde aquel día, pues, tomaron acuerdo para que lo mataran. Por lo que Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que de allí se fue a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de la región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y unos a otros decían, estando en el templo: «¿Qué os parece, que no vendrá a la fiesta?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que, si alguno supiera dónde estaba, lo informara para prenderlo. Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Y Miriam, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dice: «¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres?». Pero decía esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa hurtaba de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: «Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis». Y una gran multitud de judíos supo que estaba allí, y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por ello los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos iban y creían en Jesús. Al día siguiente, una gran multitud que había llegado a la fiesta, oyendo «Jesús viene a Jerusalén», tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna». Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las hicieron. La multitud, pues, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, daba testimonio. Por esto también salió a su encuentro la multitud, porque oyeron que él había hecho esta señal. Por tanto los fariseos se dijeron unos a otros: «¿Veis que no os conseguís nada? He aquí el mundo se va tras él». Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos pues se acercaron a Felipe, al de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: «Señor, deseamos ver a Jesús». Felipe va y lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe van y lo dicen a Jesús. Jesús les responde diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo,
A menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto mismo llegué a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y otra vez lo glorificaré. La multitud que estaba presente y escuchando decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús tomó la palabra y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que lleguéis a ser hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y retirándose se escondió de ellos. Porque, a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿a quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque Isaías dijo otra vez, ha cegado los ojos de ellos, y endureció el corazón de ellos para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. Sin embargo, aun de los principales, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Jesús dijo a gran voz, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que él envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro, y éste le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que, después de lavarles los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo,
Un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No lo digo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conturbó en su espíritu y dio testimonio y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, perplejos acerca de quién lo decía. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba reclinado en el pecho de Jesús. A este pues hace señas Simón Pedro para que pregunte de quién lo dice. Entonces él, recostándose así sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Jesús responde: es aquel para quien yo mojare y le daré el bocado. Mojando el bocado, lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, Satanás entró en él. Por lo que Jesús le dice: lo que haces, hazlo más pronto. Ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra las cosas de las cuales tenemos necesidad para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Así que habiendo él tomado el bocado, enseguida salió y era de noche. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, y Dios lo glorificará en él, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, también a vosotros os lo digo ahora: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Le dice Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. Capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os preparare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre os haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que estás por manifestarte a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Oísteis que os dije, yo me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto, que se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y a pesar de eso, nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me aborrecieron sin causa. Cuando venga el Paráclito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. Y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora, las recordéis que yo os las dije. Esto no os lo dije al principio, porque estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he hablado estas cosas,
la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío y os lo anunciará. Un poco, y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis? ¿Y por qué voy al Padre? Decían pues: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer está de parto, tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de un hombre que ha nacido en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quita vuestro gozo. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no pedisteis nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen sus discípulos: mira, ahora hablas con claridad y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí viene una hora y ha llegado, en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejéis solo. Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción. Capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste potestad sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en una unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Capítulo 18. Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba, sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí Jesús con sus discípulos. Judas entonces, habiendo recibido la cohorte y algunos alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dice: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: Yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: Yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues otra vez: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús respondió: Os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Para que se cumpliera la escritura, la palabra que había dicho: de los cuales me diste, no perdí ninguno de ellos. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete la espada en la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Entonces la cohorte, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote de aquel año. Y Caifás era el que había dado aquel consejo a los judíos: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se había quedado afuera, de pie junto a la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dice a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dice él: No soy. Y los siervos y los alguaciles, que habían preparado un brasero, estaban de pie y se calentaban, pues hacía frío. Y Pedro también estaba con ellos de pie y calentándose. Entonces el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y acerca de su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente al mundo. Enseñaba siempre en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí ellos saben lo que yo dije. Tan pronto como dijo esto, uno de los alguaciles, que estaba presente, dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si hablé mal, testifica del mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y Simón Pedro estaba de pie y calentándose. Le dijeron pues: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo: No soy. Dice uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja: ¿No te vi yo en el huerto con él? Así, Pedro negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio. Era de madrugada, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Saliendo Pilato a ellos, les dice:
¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no estuviera haciendo mal, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los judíos, a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliera la palabra de Jesús, la que dijo dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices tú esto por tu cuenta o te lo dijeron otros de mí? Respondió Pilato, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito. Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Gritaron entonces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Capítulo 19. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto purpúreo. Y se acercaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Otra vez salió Pilato y les dice, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que ningún delito hallo en él. Entonces salió Jesús, llevando la corona espinosa y el manto purpúreo, y les dice, he aquí el hombre. Cuando pues lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, ¡crucifica, crucifica! Les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Le respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esta palabra, se atemorizó más, y entró otra vez en el pretorio y dice a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces le dice Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. En razón de esto, Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a éste, no eres amigo de César, pues todo el que se hace rey se opone a César. Cuando oyó estas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Osado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato, ¿que crucifique a vuestro rey? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Jesús. Y Pilato escribió también un título, y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y había sido escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron por tanto los principales sacerdotes de los judíos a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, soy el rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito he escrito. Cuando pues los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así pues hicieron esto los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban de pie su madre, la hermana de su madre, Miriam,
la de Cleofás y Miriam de Magdala. Viendo entonces Jesús a la madre y al discípulo a quien amaba de pie a su lado, dice a la madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Estaba puesta una vasija llena de vinagre. Entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues el día de aquel sábado era grande, rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados. Fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera lavar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió, y entonces fue y llevó su cuerpo. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche, llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto aún. Allí pues pusieron a Jesús a causa del día de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Capítulo 20. El primer día de la semana, estando aún oscuro, Miriam de Magdala llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada del sepulcro. Corre pues y ve a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: Se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan puesto. Entonces salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y agachándose vio la envoltura que estaba allí, sin embargo no entró. Llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio la envoltura que estaba allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con la envoltura, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró aquel otro discípulo también, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que le era necesario resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. Pero Miriam se había quedado afuera, frente al sepulcro, llorando, y mientras lloraba se agachó a mirar dentro del sepulcro. Y ve a 2 ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había yacido el cuerpo de Jesús. Ellos le dicen: Mujer, ¿por qué lloras? Les dice: Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se da la vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que es el hortelano, le dice: Señor, si tú lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dice: Miriam. Ella, volviéndose, le dice en arameo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dice: No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miriam de Magdala fue a dar las nuevas a los discípulos: He visto al Señor, y les manifestó que le había dicho estas cosas. Cuando fue la tarde de aquel mismo día 1 de la semana, y estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se puso en medio y les dice: Paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos, al ver al Señor, se regocijaron. Así que les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice:
recibir el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, el llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús había aparecido. Por tanto le dijeron los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dice: a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerradas las puertas, y puesto en el medio, dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Les dice Simón Pedro: me voy a pescar. Le dicen: nosotros también vamos contigo. Salieron y entraron en la barca, pero en aquella noche no atraparon nada. Cuando rayaba el alba, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús entonces les dice: hijitos, ¿no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Él les dice: echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó «es el Señor», se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Los otros 2 discípulos llegaron en la barquilla arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando desembarcaron en tierra, ven brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que sacasteis ahora. Entonces subió Simón Pedro y arrastró la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dice: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y les da, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, resucitado de entre los muertos. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. De nuevo le dice por 2ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejitas. Le dice la 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la 3ª vez le preguntara: ¿me quieres? Y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejitas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dice: sígueme. Pero dándose la vuelta a Pedro, ve que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y dijo: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y el dicho de aquel discípulo no muere se divulgó entre los hermanos.
Pero Jesús no le dijo, no mueres, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay muchas también otras cosas que hizo Jesús.